ayer se conocieron los datos de inflación que venimos mes a mes mirando porque, bueno, nos decían que este gobierno iba a arrasar con la inflación y que ya íbamos a estar en estos meses arrancando con dígitos con cero. Ese iba a ser. Bueno, estamos lejos de eso. 3,4 a nivel nacional, 4,1 en la región NEA. Para hablar un poquito de este tema, para también un poco ayudarnos a pensar desde nuestra región, estamos en línea con Darío Díaz, que es director de Sistemas de Información del IPEC. Ahí me va a aclarar bien el cargo, si lo dije bien. Pero con él venimos como conversando en varias oportunidades de distintos temas que nos muestran los datos con los que están trabajando desde el IPEC. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Bueno, Darío, 4,1 en el NEA. ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo desglosamos este porcentaje de inflación? Bueno, como bien comentabas, este mes tuvimos 0,7 puntos por encima del promedio total país. Uh-huh, Esto muestra una acumulación en el año del 9,4%, es uh-huh. decir, ya casi 10% en solo 3 meses. Y cuando uno compara el interanual, estamos hablando de un 32,6%. Bueno, ahora, ¿qué es lo que explica Uh-huh. este valor tan alto? Bueno, yo considero que hay tres grandes factores que explican este aumento por encima del promedio país. Ajá. Uno, tiene que ver con lo que se llama vivienda, electricidad, gas y otros combustibles. Ajá. Este grupo, este grupo Uh-huh. creció en 9,7% versus 3,7% promedio país. Esta diferencia, que es casi Ajá. el triple, nos muestra que el componente que más creció fueron las tarifas. Todo lo que es tarifas eléctrica, gas en garrafa, lo que nosotros tenemos, y las Uh-huh. naftas. Que vemos un incremento en este mes del Uh-huh. 14,1%, mientras que el GBA, Gran Buenos Aires, tuvo solo 4,7%. Darío, me detengo un Eh, poquito ahí antes de los otros factores, sí. pero pensando esto de Ujú. las tarifas, porque ya de por sí nuestra región, nuestra provincia en particular, siempre tuvo tarifas más caras, digamos, ¿no? Esto se está Sí. como consolidando de nuevo esa brecha entre lo que pasa en Gran Buenos Aires o provincia de Buenos Aires y en provincia como la nuestra. Sí, 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 así es. Y esto nos marca que eso otra vez va a impactar en el diferencial de canasta. Nosotros sabemos también que nuestra canasta básica, tanto la alimentaria como la canasta básica total, en Misiones siempre fue entre un 20 a un 30% más caro Ujú, que el promedio país. Bueno, ujú. justamente ahora, en este mes, que también teníamos ya, digamos, una de las tarifas más altas, ahora vemos también un incremento por encima de lo que se produce en el AMBA, ¿sí? Ujú, Entonces esto yo también creo que de alguna manera u otra va a haber un encarecimiento en los próximos meses de nuestra canasta básica. ujú, ujú. De hecho, ahí en el rubro alimentos también 7,6 Bueno, contra un seis coma sí, bueno, nueve. justamente como yo te estaba comentando, Ujú, que estamos hablando de tres factores, bueno, uno tuvo que ver con esto ujú, y el otro tuvo que ver con la educación, porque tuvimos un aumento del 22,7% frente al 12,1% promedio país. Ahí en educación estamos hablando de las cuotas, matrículas de los colegios privados y también de los útiles, ¿sí? ujú, De los materiales. Y el tercer factor es el que bien decías, que tiene que ver con
a alimentos y bebidas no alcohólicas, Ujú. que primero tenemos que decir que nuestro índice de precios es, bueno, así como todo el IPC de lo que es INDEC, junto con las 23 provincias y Cava, estamos usando ese sistema de ponderadores 2004, Ujú, ujú, 2004-2005. Y en ese año, el peso que tenían los alimentos era muy alto en nuestra región, ¿sí? Estamos hablando de casi el 38% en la ponderación del índice. Bueno, este mes de marzo tuvimos un aumento del 4,5% versus el 3,4% promedio país. ujú, Y el rubro que más traccionó esto fue carnes y derivados, que en nuestra región del MEA tuvo un aumento del 7,6%, ¿sí? Entonces podemos decir que este tercer factor del aumento en los precios en los alimentos, como ya también nuestro índice tiene un peso importante en ujú. este rubro, es lo que genera que en este mes estemos 0,7 puntos por encima y ser la región con la inflación más alta del mes de marzo. Ujú. Darío, ¿y escuchaste las explicaciones del gobierno nacional, sobre todo la explicación de Milei con respecto a por qué este 3,4 a nivel nacional? ¿Y qué te pareció, digamos? Sí, ¿Qué te pareció? bueno, siempre hablaba de que la inflación es siempre un fenómeno monetario, Ujú, decía, ujú, ¿no? Es ujú, decir, como hablaba Milton Friedman. Bueno, ahí hay que decir que esto captura una condición, digamos, necesaria para poder atacar la inflación, pero no es suficiente, ujú, porque ningún proceso inflacionario sostenido se puede perpetuar si no hay un crecimiento del dinero o una caída de la demanda. Ahora bien, en nuestro país, en los últimos 10 meses, vamos a poner desde mayo del año pasado, ujú, hubo cierto control de la oferta monetaria porque, bueno, tuvimos un crecimiento por debajo de la tasa de inflación. Eso ujú, significa que hay un ancla. Pero lo que dice justamente el gobierno, sí, que es nacional, es que todo esto se debe a la culpa de la caída en la demanda de dinero. Dice. ujú, Y esto tiene sentido en cierto sentido, porque sí, porque si la gente deja de mandar dinero como ahorro y se va para el dólar, bueno, entonces tiene cierta lógica. Pero también lo que no dice mi ley es que la demanda de dinero está directamente vinculada para las transacciones de bienes y servicios. Es ujú, decir, yo demando dinero para comprar bienes y servicios. Cuando hay una caída en la actividad económica, no hay una caída que vemos justamente que nuestro estimador es cada vez menor, perdón, ujú. Ahí, ahí se nos cortó. Vamos a ver si lo recuperamos un ratito. Estamos hablando con Darío Díaz. Él es eh, parte del equipo del IPEC, analizando también en este caso los datos que aparecen y que este 4,1 en nuestra región, lo que esto implica para los distintos rubros, ¿no? Darío, se nos había cortado, no sé si estás de nuevo en línea. Ahora estás, bueno, para que yo te vuelvo a poner en línea porque eh, te estamos escuchando, pero ahí está, ¿no? Sí. Eh, Ahora Darío, bueno, nos estabas contando un poco que el análisis sí, de Milei, podríamos decir, no sé, mínimamente es incompleto la justificación. eso, digamos, sí, yo justamente iba al punto
que cuando uno dice, bueno, si yo controlo lo que es dinero, pero la caída de la demanda es lo que me explica esta inflación, uno puede decir, es cierto en un aspecto en que durante los meses de octubre, septiembre del año pasado, hubo cierto temor en el cual la gente salió a comprar dólares, pero no explica todo este Ujú, fenómeno. Y yo lo que estoy pensando es que lo que está pasando es que si la gente demanda dinero para comprar bienes y justamente es lo que vemos que hay un estancamiento de la actividad económica que nos indica desde la caída en las ventas en los supermercados, en la caída de ventas de las pymes, que es lo que informa CAME. ujú, Y también en lo que tiene que ver con el EMAE, que es otro de los estimadores, que nos muestra que lo que es comercio, industria, viene en caída libre. Claramente puede pasar que tenemos un dinero que está relativamente constante, pero los bienes son cada vez menos. Entonces ujú. vos tenés una cantidad fija de dinero que está corriendo con cada vez menos bienes y servicios. Entonces, eso genera, por supuesto, un aumento en el nivel de precios. Ujú. Entonces, lo que yo digo es que para uno atacar la inflación no es solamente por el lado de la demanda, con un ajuste fiscal, con un control de el superávit fiscal, sino que también tenés que hacer política que incentiven a la oferta de Ujú, bienes y servicios. Y eso es lo que estamos viendo que ya en los últimos meses cada vez se produce menos en Argentina. ujú. Entonces, eso es lo que está explicando en parte lo que tiene que ver con esta aceleración Y además de los precios. se demanda menos, podemos decir, porque cada vez tenemos menos capacidad de demanda, menos poder adquisitivo Claro. como trabajadores. Me quedé pensando también, Darío, en esto que vos nos contabas, que explica de alguna manera este 4,1 en el noreste. ¿Por qué seguimos teniendo las tarifas más caras? ¿Por qué aparece ahí esa diferencia tan notoria con otras regiones del país? Bueno, digamos que esto se debe también a la organización del mercado eléctrico, digamos, ¿sí? De Argentina. Ujú, Nosotros tenemos un sistema que se generó en la década del 90, ujú, en el cual hay un grado de centralización por parte, digamos, de las empresas eléctricas, que son las que generan esto, digamos, todo el potencial, y cuando tiene que generar ese transporte hacia las distribuidoras, ese coste de transporte y de distribución, generalmente las pagan a aquellas provincias que estamos más lejos de el centro de la Argentina. Por ujú, eso es que también esto nos invita a un federalismo en el cual tendríamos que rediscutir seriamente una reforma muy fuerte en el sistema eléctrico, que como verás, no está en agenda, ¿sí? totalmente. Ahora lo único que está en agenda es la recomposición de lo que es tarifas, pero siempre pensando desde el punto de vista del centralismo, Ujú, desde el AMBA. Ahora, todas las provincias que estamos en la periferia tenemos tarifas eléctricas y también tarifas de gas, ujú, tarifas también de agua, eh, también todo lo que es transporte, ujú, ujú, tenemos tarifas mucho más altas de lo que es AMBA. Y eso totalmente. no está puesto en agenda. Bueno, Ujú, ahí eso, digamos, es un tema que en algún momento tenemos
que discutir, ¿no? pero sí, es una reforma estructural eso. Uh-huh. Sí. Darío, por último, nos va a quedar pendiente para Sí. otra charla hablar de ese informe sobre el Ah, valor, sí. si se quiere, de la educación, pensando también en el mercado laboral. Pero Sí. para cerrar, Milei dice que, y Caputo también, el ministro de Economía, que van a venir meses mejores y que vamos a ir a ese universo que la inflación va a arrancar con cero. ¿Se ve eso? ¿Se puede ver? ¿Se puede proyectar que vamos a tener una baja significativa de la inflación en los próximos meses? Bueno, yo siempre digo que cuando uno intenta anticipar el corto, mediano plazo, vos podés hacerlo de dos maneras, ¿no? Uno es hacer un pronóstico, que ese pronóstico tiene ciertas bases estadísticas, donde Ujú, uno lo que hace es analizar algunas series y otro es una profecía, ¿sí? Ya, digamos, cuando hablamos de la profecía es directamente algo muy subjetivo y muy difícil. Yo lo que digo es si uno trata de modelizar en base a lo que está viendo en el comportamiento de las variables de actividad económica, de importaciones, de tipo de cambio, de reservas y lo que tiene que ver con la base monetaria, etcétera, ujú, yo no veo que en los próximos meses, o como había dicho Milei, que en agosto íbamos a comenzar con 0, yo lo veo, yo digamos lo veo, que vamos a tener tasas que son muy altas para lo que se venía previendo, estamos ujú, viendo a un grado del 2,5 3, pero yo no veo una desinflación, sino que yo veo un estancamiento con tasas altas de inflación. ujú, Tampoco veo un crecimiento acelerativo de ir a 4 5 7 9 no, no. ujú, Pero sí veo durante todo el año que va a estar entre el 2 y el 3% mensual, ¿sí? Y eso, y digamos que esto se debe particularmente porque el plan económico que está tomando, digamos, este gobierno, ataca solamente una esfera de un programa, digamos, ujú, antiinflacionario. Entonces vos tenés que considerar el lado de la demanda, como hemos visto, yo soy también partícipe de que tiene que haber un orden fiscal, pero no podés descuidar la oferta de bienes y servicios. Y eso es lo que se está viendo, que hay un shock fuerte de la demanda recesivo, pero no hay ninguna política que incentive a la oferta, ni hablar de las tasas de interés que están muy altas y ujú. que no permite que las empresas puedan tomar créditos y por ende generar una inversión y eso incrementar la oferta. Entonces, si no hay alguna política fuerte por el lado de la oferta, yo lo veo bastante difícil. Y tomando en cuenta Ujú. esa, esa filosofía anarcocapitalista, no creo que haya políticas pro oferta. Ujú. Darío, mil gracias por este tiempo, como siempre, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedamos a disposición para otra Dale. entrevista. Ya vamos a Que esté hablar muy bien. después de ese otro informe que nos quedó ahí a principios de marzo, pero que es re Chao. interesante para discutir también el valor de la educación, entre Bueno, comillas. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. gracias, saludos. Chao, chao. Hablábamos con Darío Díaz, él es director de metodología y relevamiento estadístico del IPEC, hablando con nosotros y con nosotras, desglosando un poco estos indicadores de inflación.